Ahí estamos. Bueno, entonces les decía, esta es la última clase de polarización, así que vamos a tratar de cerrar un poco todo lo que estuvimos viendo a lo largo de las dos clases pasadas y la de hoy, ¿no? Si se acuerdan, en la clase pasada nosotros describimos 4 mecanismos esenciales, digamos básicos, 4 mecanismos físicos que se utilizan para polarizar la luz, ¿sí? 3 de ellos los explicamos la clase pasada, que eran el primero era dicroísmo o absorción selectiva, donde vimos la rejilla de alambres, por ejemplo. El segundo era polarización por reflexión, donde vimos todo lo del ángulo de Brewster. El tercero era polarización por scattering, ¿sí? Por esparcimiento, ¿sí? Por las resonancias de las partículas. Y el cuarto era birrefringencia, que lo reservamos para la clase de hoy, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con eso. ¿Qué es un material birrefringente? Bueno, casi como lo dice la palabra, es un material que exhibe 2 índices de refracción diferentes en direcciones de vibración del campo eléctrico diferentes, ¿sí? Ortogonales entre sí. Esos 2 índices de refracción se les dan el nombre de índice ordinario, N sub O, e índice extraordinario, N sub B, ¿sí? Después por ahí vemos un poquito por qué se les dan estos nombres, ¿no? Ejemplos de materiales birrefringentes, empezando por lo natural, ¿sí? La calcita, por ejemplo. La calcita, que es carbonato de calcio, es un cristal anisótropo, ¿sí? Ya vimos esta palabra un poquito en otro contexto, ¿sí? Un cristal anisótropo es un material que presenta una dirección privilegiada, ¿sí? Es justamente lo contrario de isótropo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que sus propiedades no son las mismas en todas direcciones, ¿sí? Presenta propiedades diferentes según la dirección, ¿sí? En particular, en este caso, este cristal anisótropo tiene lo que se llama un eje óptico, y ese eje óptico que tiene que ver con cómo se forma el cristal naturalmente, digamos, divide de alguna manera estas 2 posibilidades que tenemos de propagación dentro de ese material, ¿sí? O sea, la velocidad de propagación de la onda va a ser diferente dentro del material si en la dirección de vibración, o sea, la polarización de las incidentes, es perpendicular o paralela al eje óptico. ¿Sí? O sea, resumiendo de nuevo, lo vamos a ver, hoy lo vamos a iterar esto, lo vamos a ver varias veces, pero ya lo digo de nuevo para ir fijándolo. Digo, tengo un cristal anisótropo, yo puedo identificar cuál es su eje óptico, y entonces, si una onda incide sobre ese cristal y ese campo eléctrico que incide, acuérdense que ese campo eléctrico siempre es perpendicular a la dirección de propagación, ¿sí? Entonces, en ese plano perpendicular, lo podemos siempre descomponer en 2 direcciones, ¿sí? Si yo lo descompongo ese campo eléctrico justo en una dirección que sea paralela al eje óptico y una dirección perpendicular, entonces cada una de esas componentes del campo eléctrico va a viajar adentro de ese material con una velocidad distinta. ¿Sí? Sí, escucho, El sí. eje óptico sería como
interfaz o algo así. O sea, no son dos medios distintos, pero sería como que un cambio, digamos. No, 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 Es- es algo interno del material, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo te diría, para que te des una idea, ¿viste la mica que tiene como que se le van saliendo capas, que lo podés como deshojar de alguna manera, ir sacando capas? Esas sí, capas se forman en una determinada dirección, ¿sí? Por ok, cómo se forma ese mineral, ¿sí? Y no hay capas en todas direcciones, hay capas en una determinada dirección. Entonces, si yo agarro un bloque de mica, ¿sí? La mica no se va a comportar igual para una vibración que va paralela a esas capas o que va perpendicular, porque le presenta a la onda una estructura diferente, ¿sí? bien, perfecto. Sí, Bien, no tiene nada que ver con el eje óptico de un sistema óptico, ¿sí? Se lo llama igual, pero no. Y tampoco con una interfaz. Es interno dentro del material birrefringente, ¿sí? Bien, entonces, a raíz de esto, o sea, este hecho de que las ondas viajen, las ondas polarizadas en direcciones ortogonales, viajen a distinta velocidad, bueno, produce muchas propiedades interesantes. Una es que presenta doble refracción, ¿sí? Y eso se entiende porque es como si cada componente del campo eléctrico viera en ese material un material con un índice de refracción distinto. ¿Está bien? Entonces se refracta distinto, la ley de Snell es distinta para los dos, da otro ángulo, ¿sí? Y eso hace que formen cada uno su imagen, ¿sí? Se forman dos imágenes de un objeto, ¿sí? Una imagen, la que se llama ordinaria, suele estar fija en posición, por más que uno gire el cristal, mientras que la otra imagen, que se la llama extraordinaria, es una imagen que gira cuando uno gira el cristal, ¿no? Cuando gira el eje óptico. Acá hay una foto, ¿sí? Este sería un cristal de calcita, y lo que uno está viendo es la imagen de este lápiz a través de ese bloque de cristal, ¿sí? Ven que se ven dos imágenes, ¿sí? Una que sería como la más regular, entre comillas, ¿sí? Y aparte hay otra, ¿sí? Eso no pasaría si yo pusiese un bloque de vidrio común, ¿sí? Eso es porque este es un material birrefringente, ¿sí? Otra cosa interesante que tienen estas dos imágenes es que como se forman con componentes del campo eléctrico que son ortogonales entre sí, porque acuérdense que una era paralela al eje óptico y la otra era perpendicular, entonces esas imágenes son linealmente polarizadas y perpendiculares entre sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la luz que sale de esa imagen está polarizada linealmente en una dirección ortogonal a la luz que sale de la otra imagen, ¿sí? Eh, esto es un detalle que lo aclaro simplemente como para completar el tema, no es una situación que vamos a considerar, pero es importante que lo sepan, que en realidad ese cristal yo lo puedo cortar de muchas formas y según cómo lo corte va a ser cómo me queda la orientación de ese eje óptico, ¿sí? Entonces, según la orientación de ese eje óptico, va a ser en definitiva el resultado que va a producir cuando incida una onda electromagnética, ¿no? Bien, entonces acá simplemente para que vean un poco esto de la doble imagen, tengo preparado acá un videíto bien simple. Ahí va.
Here is a single red dot on a white piece of paper, and here is a piece of calcite crystal placed on top. Notice that the single red dot appears as two separate dots. This is because the two separate polarization components perpendicular to each other are refracted in two different directions by the calcite crystal. And this can be shown with this piece of Polaroid. There is one of the rays, one of the images of the red dot. Ven lo que está pasando, ¿no? Dibujó un puntito, le colocó encima el bloque de calcita, ¿sí? Ahí se veía, ya que había dos imágenes, dos puntitos rojos, ¿sí? Y por encima le pone un polarizador lineal de los que estuvimos viendo la clase pasada, ¿sí? Y al girarlo van a ver cómo bloquea una u otra imagen. Here's the other. This is called birefringence or double refraction. Bien simple, pero queda claro, ¿no? Pero como que la salida... Perdón. No, Sí, sí, claro. dale, Caro, y después no sé quién más estaba ahí preguntando. O sea, por esto de que tiene el eje óptico, hay una doble refracción, entonces hay dos imágenes, pero no entendí de como una es fija, la otra gira el que gira el cristal. No tiene que ser Claro, como eso no... perpendiculares, ¿sí? Claro, eso no lo mostraron en el video, ¿sí? Pero si vos agarrás y girás la calcita, el cristal de calcita, va a haber una imagen como que queda fija en el espacio, digamos, queda siempre en el mismo lugar, y la otra va a ir rotando, ¿sí? Va a ir cambiando de posición, ¿sí? Eso también tiene que ver con la existencia de un eje óptico, ¿sí? Son todas propiedades, o sea, todo, digamos, son consecuencias de la birefringencia, ¿sí? O sea, a ver, el mecanismo es mucho más complicado que solo tener dos imágenes y dos índices de refracción. En realidad, para hacer un tratamiento correcto y completo de la birefringencia, hay que hacerlo con las ecuaciones de Maxwell, un cálculo vectorial, ¿sí? Y considerar también las propiedades del medio, ya no con un numerito, con el índice de refracción nada más, sino con un tensor, ¿sí? Un tensor que es el tensor dieléctrico, que lo que en definitiva es como una extensión del índice de refracción, o sea, lo que hace es decirnos cómo se comporta ese material en cada dirección, ¿sí? Por eso pasa a ser un tensor, ¿sí? Y bueno, todo eso nosotros no lo vamos a hacer acá, eso se verá en electromagnetismo y todo, simplemente porque no nos hace falta para el, digamos, para el setup que vamos a usar para polarizar, no hace falta todo eso, ¿sí? Así que nada, pero bueno, sepan que estudiar las propiedades ópticas de un material como este no es tan trivial, o sea, hay que hacer realmente un tratamiento vectorial completo, ¿sí? Bien. Pregunta, perdón. Sí. Vos Y dijiste que- y estaba alguien más perdón, también. perdón. No sé si eras vos, Manuel, o alguien No, más que quería Era, preguntar era antes. yo, pero lo que iba a decir me correspondí solo y se me ocurrió otra pregunta, pero Dale, se me ocurrió después de darle a Manuel, así que no sé. dale, dale. No, esto de que dice que dependiendo de cómo se corte el cristal, es un estado de polarización distinto. O sea, no tiene que ver con... eh, como que no me logro imaginar cómo podría salir, no sé, algo no lineal de ese cristal, o que salen las dos lineales, cómo cambiar Bueno, porque la lo que forma del pasa es cristal. que cuando ingresa, eso lo vamos a ver en un ratito, pero básicamente, te adelanto, cuando ingresa la luz en el cristal, eh,
Es cierto, para formar estas dos imágenes es como que junto todo lo que vibró en una dirección va a una imagen y todo lo que vibró en la otra dirección va a la otra imagen. Pero si yo no quiero formar imagen, si yo quiero usar la luz transmitida, la luz que sale una vez que atravesó ese bloque de calcita, la luz transmitida va a ser igual una superposición de esas dos componentes. ¿Sí? Voy a tener las dos. Sí. O sea, entran las dos y salen las dos. La clave va a estar en cuál es el desfasaje que introduce la calcita entre esas dos componentes ortogonales del campo eléctrico. Claro, ya entendí, ya entendí. ¿Sí? Ahí va, ya sé dónde va. Bien. Manuel. Sí, cuando dice que ambas imágenes son linealmente polarizadas y perpendiculares entre sí, lo que es perpendicular son las polarizaciones, ¿no? O sea, no las Claro. imágenes. Ok. No, no sé qué serían las imágenes perpendiculares. No por eso. Porque pensé como por ahí, digo, en los rayos que eran perpendiculares, pero no, o sea, digamos, lo que es perpendicular es que una se polariza, digamos, así y la otra así, digamos. Claro, o sea, lo que se vio en el video. O sea, Claro. bloqueo con un polarizador lineal, tengo alguna dirección en la que bloqueo una imagen, eso quiere decir que la polarización de esa imagen es ortogonal a la dirección de mi polarizador, y si lo roto 90 grados, la que bloqueo es la otra. La ¿Sí? otra. Perfecto. Pero sí, estoy hablando de las direcciones de polarización. Sí. Bien. Bien, seguimos. Profe, otra pregunta. Dale. Sí, sí. Decimos que, o sea, lo que vibró en una dirección va a una imagen y lo que vibró en la otra dirección va a otra imagen, pero la energía ¿es equitativa o no es? ¿Cómo es? No, no es equitativa. No. Y de hecho, podés tener también luz que se va, esto viene reflejado, puedes tener luz transmitida también. O sea, no es equitativa. Para poder calcular eso es lo que yo les decía, se necesita hacer un tratamiento vectorial. Y uno ahí puede sacar cuál es lo que sería el coeficiente de reflexión para cada uno de los estados de polarización. Bien, perfecto. Gracias. Igual ten en cuenta que para un material isótropo tampoco es equitativo lo que sale en las dos componentes del campo eléctrico. ¿Sí? Eso un poco lo mostré la clase pasada con esas curvas, ¿te acordás que mostré del coeficiente de reflexión? Sí, recuerdo. O sea que aún si fuese el material isótropo, aún en ese caso tampoco es equitativo, no. O sea, depende básicamente del ángulo de incidencia y de las propiedades del medio. Buenísimo, gracias. No, de nada. Bien, algunos ejemplos, digamos, los más primitivos, los primeros que se utilizaron como prismas polarizadores de calcita directamente, ¿no? Agarraban un bloque de calcita y lo pulían, por ejemplo, con este esquema es lo que se llama el prisma de Nicholl, ¿sí? Que consiste en dos trozos, dos prismas, se podría decir, con esta forma, unidos acá por un material que es un pegamento óptico, ¿sí? Estos dos bloques, cada uno de los dos, es de calcita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando incide luz, estaba calculado ya para que el ángulo sea tal que ocurra lo siguiente. Incide luz con las dos componentes de polarización, ¿no? Esquematizadas acá por flechita y puntito, ¿no? Flechita que vibra vertical, puntito que vibra hacia adentro, ¿no? Entonces, ingresa esa luz en la calcita y justamente porque la calcita
presenta estos dos índices de refracción, los ángulos con los que se refracta son distintos, ¿sí? Simplemente aplicando la ley de Snell. ¿Está bien? Acá tienen los valores de los índices de refracción típicos de la calcita, ¿no? El índice ordinario y el índice extraordinario. Entonces, ¿qué pasa? Cada componente viaja con su índice de refracción, ¿sí? Una componente, ¿sí? La flechita, viaja con el ángulo más chico, ¿sí? Y la otra componente viaja con el ángulo más grande. Pero esto está pensado de forma tal que el pegamento óptico con el cual se pegaron estos dos bloques tiene un índice de refracción intermedio, ¿sí? Entre los dos. ¿Por qué tiene que ser intermedio? Porque necesito que sea más bajo que el índice de refracción ordinario, que es el que va viajando por acá arriba, ¿sí? Para que, combinado con el hecho de que este ángulo es grande y más grande que el ángulo de reflexión total para esta interfaz entre los dos medios, como si este fuera de índice ordinario y este fuera el índice del pegamento, ¿sí? Se refleja totalmente esa componente, ¿sí? O sea, la componente puntito viaja por dentro de un material que tiene el índice ordinario y se encuentra con una interfaz incidiendo con un ángulo mayor al de reflexión total, de manera que se refleja todo. ¿Sí? Ese es el que se llama rayo ordinario. ¿Sí? Al mismo tiempo, la otra componente viaja por un medio con índice extraordinario más bajo, y entonces cuando se encuentra con un medio de índice un poco mayor, no, digamos, se transmite básicamente, ¿sí? Se refractará un poquito, pero esto es muy finito, y sigue prácticamente sin alterarse. Por lo tanto, con esta construcción pudimos separar el rayo ordinario del rayo extraordinario, ¿sí? O sea, todo lo que sale en esta dirección va a estar polarizado en la dirección hacia adentro, la dirección puntito, y todo lo que sale en esta dirección va a estar polarizado en la dirección vertical, en el plano. ¿Sí? La interfaz es lo que llama N-Balsam, ¿no? N-Balsam sería el índice de refracción del pegamento óptico, Ok. de lo que hay acá adentro. Que se ve como un celestito un poco más fuerte. Sí. Ese sería el índice N-Balsam. Bien, otra construcción un poco más evolucionada, si se quiere, del prisma de Nicol, es el prisma de Glan-Thompson, que se utiliza hoy en día para dispositivos ópticos, para estudios, para investigación, para polarizar, porque este era un poco caprichoso, ¿no? Con todo este ángulo de 68 grados y todo con demasiado cuidado. Entonces, bueno, se armó algo básicamente similar en sus principios, pero más con incidencia normal, digamos, más fácil de alinear en un sistema óptico, etcétera, ¿sí? Pero básicamente es la misma idea, ¿sí? Bien, ahora lo que se utiliza en general para polarizar hoy en día es lo que se llaman láminas retardadoras, ¿sí? Es la manera más práctica de utilizar la birrefringencia en un sistema óptico, ¿sí? ¿Qué son las láminas retardadoras? Son láminas hechas con materiales anisótropos como la calcita, que justamente se usan para introducir una diferencia de fase controlada
entre las dos componentes del campo eléctrico ortogonales que inciden, ¿sí? Si yo puedo controlar ese épsilon, esa diferencia de fase entre las dos componentes ortogonales, voy a poder entonces controlar el estado de polarización a la salida. ¿Está claro? O sea, con esto estoy un poco acordándome de la clase no la pasada, sino la anterior, donde vimos que la clave del estado de polarización es ese épsilon, ¿no? Esa diferencia de fase entre las dos componentes, ¿no? Entonces, la idea de las láminas retardadoras es que uno pueda introducir, o sea, diseñarlas de manera que introduzca un épsilon que uno quiere, ¿sí? Para lograr un estado determinado a la salida. Entonces, ¿cómo es la idea de estas láminas? ¿Sí? La idea es la siguiente, ¿sí? Se ubica la lámina de forma tal que el eje óptico, ¿sí? Como el de la calcita, pero ahora de la lámina, sea paralelo a la superficie frontal, ¿sí? O sea, a la superficie donde va a incidir la luz, ¿sí? En este esquema, yo marqué acá con una flechita roja lo que podría ser el eje óptico. Podría estar así también, ¿sí? O sea, no importa eso. Lo importante es que esté contenida su dirección en el plano de la cara de incidencia, ¿sí? La superficie frontal, ¿sí? ¿Por qué necesito eso? Porque de esta manera yo puedo descomponer cualquier campo eléctrico incidente que incida en forma normal, en forma perpendicular a esa cara, siempre lo voy a poder descomponer en una componente paralela al eje óptico, en este caso la vertical, por eso la llamé E paralelo, porque es paralela a la flechita que indica el eje óptico, y una componente perpendicular a esa dirección, ¿sí? Y por último, esta lámina tiene un espesor determinado que vamos a llamar D, ¿sí? Entonces, vamos a considerar incidencia normal a la cara frontal, ¿sí? O sea, vamos a considerar que el vector de onda K, ¿sí? Viene así, que va a pegar perpendicular a esa cara. O sea, de esa forma vamos a utilizar siempre las láminas, ¿sí? Dentro del cristal, o sea, cuando esta onda viaja por fuera, las dos componentes viajan a la misma velocidad porque están en el mismo medio y ese medio es isótropo, ¿sí? Ya sea aire, agua o lo que fuese, ¿sí? Ahora, cuando esa perturbación ingresa dentro del material, cada componente se va a propagar con una velocidad diferente, ¿sí? Entonces, la componente perpendicular al eje óptico, ¿sí? Que sería esta, viaja con una velocidad que la vamos a llamar v perpendicular, de manera que el índice ordinario que mencionamos antes se define como c, velocidad de la luz en el vacío, dividido esta v perpendicular, ¿sí? Ese sería el índice ordinario, que en el caso de la calcita tiene este valor. Y por otro lado, la componente paralela al eje óptico viaja adentro del cristal con una velocidad que llamamos v paralelo, ¿sí? Y de esta manera queda definido el índice extraordinario como c sobre v paralelo, ¿sí? Y acá les doy el valor típico para la calcita, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que esa onda
ese campo eléctrico que tiene esas dos componentes, E paralelo y E perpendicular, atraviesan la lámina de espesor D, el campo eléctrico que sale, ¿sí?, a la salida, después de pasar por esta lámina, va a ser la superposición de esas dos componentes que salieron, ¿sí? Pero esas dos componentes que salieron ya no llevan la misma diferencia de fase que tenían a la entrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante el tiempo que estuvieron dentro del cristal, mientras atravesaron ese espesor D, cada una viajó a una velocidad distinta, ¿sí? Y entonces eso hace que se retrase una onda respecto de la otra, ¿sí? Entonces, para saber cuál va a ser ese nuevo desfasaje, lo que tengo que mirar es cuál fue la diferencia de camino óptico entre esas dos componentes, ¿sí? Pero las dos recorrieron un espesor D, porque estas caras son paralelas, ¿sí? Solo que una lo recorrió como si fuese un material de índice ordinario, NO, y la otra como si fuese un material de índice extraordinario, NE. Por lo tanto, la diferencia de camino óptico entre las dos es directamente D por NO menos NE. ¿Sí? De manera que la diferencia de fase, ¿sí?, que va a ser directamente K0 por esa diferencia de camino óptico, ¿sí? Que es, bueno, también lo podemos escribir como 2pi sobre lambda 0, donde lambda, el 0, indica que es longitud de onda medida en el vacío, ¿sí?, por esta diferencia de camino óptico. ¿Sí? O sea, queda claro que la diferencia de fase que agrego, digamos, con respecto a la que ya traían, es esto, ¿no? Porque yo tengo, acuérdense que estas dos componentes vibran como coseno de kz menos omega t, ¿sí? O sea que tengo que ver cómo fue el kz de cada una, ¿sí? ¿Qué les pasó a cada una desde que entró hasta que salió? ¿Sí? Y ese kz se puede poner como K0 por, o sea, puedo decir K por D o K0 por N por D. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí. Profe, entonces, en la práctica, digo, para controlar esto tenés que tener una precisión muy, no milimétrica, más todavía, porque las longitudes de onda por el de la luz son muy chicas, como que... Sí, o sea, la precisión sí, tiene que ser muy, muy alta, pero no es que tienen que ser tan finitas, digamos, ¿no? Porque yo puedo, la diferencia de fase, puedo hacer la que tiene que ser, más todas las vueltas enteras de la fase, No, todos no, por los eso dos no pi me... que quieran. Claro, no el grosor, sí, no, yo te entendí, Ah, ok, Iñaki. ok. Simplemente lo aclaro además, o sea, no es que tengan que ser tan finitas, si bien son finas, pero sí la precisión, claro, porque bueno, estamos hablando de longitudes de onda del visible, ¿no? De los Claro. orden de los cientos de nanómetros, sí, claro que sí. ¿Y en el índice de refracción también? ¿O? Los índices de refracción son los del material que tenés, ¿sí? Si fuese Claro, calcita, son esos. Pero hay otros. digo que también sería necesaria una, bueno, una buena precisión ahí también, o sea, como combinada. Ujú. Claro, Mm. también puedo trabajar con otros materiales que me den ahí, por ahí, más facilidad. De hecho, las láminas retardadoras no se hacen necesariamente con calcita. Bien, entonces se entiende la idea, ¿no? Porque a partir de ahora vamos a ver distintos casos, ¿no?, de desfasajes que se pueden introducir. Pero la idea es siempre la misma, ¿sí? Es
cambiar la diferencia de fase que traían esas dos componentes ortogonales antes de entrar, retrasar una componente respecto de la otra mientras viajan adentro, ¿sí? Y que salgan con un desfasaje diferente, ¿sí? Entonces, el estado de polarización de la luz emergente va a depender de las amplitudes de esas componentes ortogonales que entran, ¿sí? Porque no necesariamente tienen que ser iguales, ¿sí? Y de esa diferencia de fase, ¿sí? Entonces, la idea es diseñar estas láminas para que el delta phi sea lo que uno quiere que sea, ¿sí? Que funcione de una determinada manera, ¿sí? Entonces, el primer ejemplo de láminas es la que se conoce como lámina de onda completa, ¿sí? La lámina de onda completa introduce un desfasaje de 2π entre las dos componentes, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, parecería como que si introduzco un desfasaje de 2π, es como que no las desfaso en definitiva, ¿no? Porque vuelven a estar en fase las dos componentes, ¿no? Sin embargo, eso es cierto, pero como ese desfasaje de 2π, fíjense en la fórmula acá, depende de la longitud de onda, eso va a ocurrir para una determinada longitud de onda, ¿sí? O sea, yo voy a tener una lámina de onda completa para la longitud de onda deseada, ¿sí? Como la llamé acá, la longitud de onda de diseño, ¿sí? O sea, para un determinado color, ¿sí? Si estoy hablando del visible. Entonces, por ejemplo, si incide luz blanca linealmente polarizada sobre esa lámina, ¿sí? De onda completa, solo la componente de longitud de onda que cumple que delta phi es 2π va a salir sin ser afectada, ¿sí? Porque se le agrega un desfasaje de 2π, que es lo mismo que no agregar nada, ¿sí? Las demás componentes van a sufrir retardos diferentes, ¿sí? O sea, las otras longitudes de onda no van a tener un delta phi de 2π, van a tener un delta phi diferente cada una, ¿sí? Como lo dice esta ecuación de acá, ¿sí? Entonces, si yo pusiese a la salida de eso un analizador cruzado, o sea, un polarizador lineal cruzado con la dirección de polarización incidente, ¿sí? Yo me aseguro que puedo eliminar, extinguir el color de la lambda para la cual diseñé esa lámina, ¿sí? Entonces puedo eliminar un determinado color y sale el color complementario, por ejemplo. Esa podría ser una utilidad de la lámina de onda completa, ¿sí? O sea, la uso para justamente no alterar nada en una longitud de onda, mientras a todas las demás las altero. Entonces después con un polarizador cruzado la puedo eliminar de todo el conjunto de longitudes de ondas, de todo ese espectro que tengo, ¿sí? Y entonces el color resultante ya no va a ser blanco, ¿sí? Como la luz incidente, sino que va a ser blanco menos la longitud de onda de diseño de la lámina, ¿sí? Profe, no entendí por qué se podría hacer lo de... O sea, el analizador es un polarizador, ¿no? Sí, el analizador es un polarizador lineal, sí. ¿Por qué se podría hacer solo con el color de diseño, que lo extinga y no con nosotros? Porque cuando cada una de las otras lambdas atraviesa la lámina, Sí. a cada una de esas le introduce esa lámina un desfasaje de cualquier cosa, ¿sí? Entonces lo que entró lineal ya no es más lineal, ¿sí?
acordate que si entró lineal, ponele, tenía un desfasaje de 0. ¿Sí? Ajá, Pero sí. mientras cuando atraviesa la lámina, ya otro color que no es el de diseño, sufrió un desfasaje que no es ni 0, ni pi/2, ni pi, ni 2pi. Es uno cualquiera que va a dar una polarización elíptica en general. ¿Sí? Entonces después, si yo pongo un analizador, no voy a extinguir esa longitud de onda. La puedo llegar a atenuar, pero no la voy a extinguir. ¿Sí? Claro, necesitaríamos que esté linealmente polarizado para que lo podamos extinguir. Claro, y me aseguro que no va a estar linealmente polarizado, seguro. Si yo pongo una lámina que solo me deja linealmente polarizado a un determinado valor de lambda. Claro. ¿Sí? Ok. Y encima a cada lambda le va a hacer una cosa distinta. O sea, ni siquiera a todas las longitudes de onda les va a producir el mismo desfasaje. ¿Sí? Ok, O gracias. sea, el tema es, vos a esta lámina la ensanguchás con un polarizador cruzado, ¿no? Sería- A continuación, digamos, después de la lámina, pones un analizador cruzado y entonces lo que sale del Claro. analizador cruzado, digamos, ya Es todo es, menos eso. exacto, es como el color complementario al que vos diseñaste la lámina, digamos. Ok, buenísimo. O sea, si vos, o sea, no es que vos tipo haces incidir, qué sé yo, verde y sale rojo. O sea, Ah, no, no. Incide luz blanca. no, o sea, incide luz blanca, pones un polarizador y, o digamos, y si por ejemplo es para verde, sale el rojo. Eso es. Claro, sí, claro, bueno, sí, no es tan así, pero sí. O sea, va O a sea, salir todos los claro. colores menos ese, que tampoco es tan Ok. exacto, porque es cierto que este desfasaje es 2pi justo para tal color. Claro, Suponete que era claro. verde, ¿no? Era un determinado verde. Y el verde de al lado, que también es verde, pero difiere en 3 Sí, sí, sí. nanómetros de ese, no va a dar 2pi, pero va a dar casi. ¿Sí? Claro. Entonces, no va a dar lineal, va a dar elíptica, pero una elíptica muy finita, muy parecida a la lineal. ¿Sí? Entonces, me va a ir atenuando, digamos, todas las longitudes de onda que estén más o menos cercanas a la de diseño. Sí. Perfecto. O sea, medio como un Gauss al revés, ¿no? O sea, como que no tenés nada de una y sí de las otras, digamos, algo así. Claro, o sea, es como un filtro, Sí, pero un filtro de la longitud de onda de diseño. Claro, perfecto. la eliminás. Esto sería una aplicación, digamos, de esta lámina. ¿Sí? Después tenemos, que por ahí es la menos interesante de todas, ¿no? Después tenemos la lámina de media onda, ¿sí? En la que el desfasaje que se introduce es de pi. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué se puede utilizar esa lámina? ¿Sí? Si incide luz linealmente polarizada, ¿sí? Como esta de acá, ¿sí? Con un desfasaje de pi entre las dos componentes, que sería este vector amarillo, ¿sí? Que está graficado acá. Fíjense que E0x y E0y en principio son diferentes. ¿Sí? A la salida, como le agregué pi, ¿sí? El desfasaje es pi, entonces tengo una E sub i, que es la que tenía, más pi en la fase. ¿Sí? Esto me da un 2pi, que es un 0. ¿Sí? O sea, este resultado es una lineal, pero en el primer y tercer cuadrante. ¿Sí? Pero como las amplitudes no cambiaron, ¿sí? Lo que tengo es este vector verde, ¿sí? Que grafiqué acá, el campo eléctrico a la salida. ¿Sí? De manera que una lámina
de media onda lo que hace es rotar la dirección de polarización de un campo eléctrico que era linealmente polarizado, en 2θ, ¿sí? Θ es el ángulo que formaban con el eje vertical, y ahora lo roto, ¿sí? En 2 veces eso. Entonces, bueno, yo eligiendo estas amplitudes, básicamente determino cuánto vale θ, ¿no? Y puedo jugar con eso para diseñar o para decidir con qué ángulo quiero yo que me la rote, ¿sí? Entonces fíjense que esto es un rotador de dirección de polarización lineal, lo cual no teníamos antes, ¿sí? Nosotros teníamos el polarizador lineal, que me polarizaba luz no polarizada o luz circularmente polarizada en lineal. Y es cierto que si yo lo roto, esa dirección rota, pero ¿a costo de qué? Profe, ahí Pregunté, a ver si alguien me contesta. mm, No sé si se entendió la pregunta. Digo, ¿Puedes ¿podía repetir? yo hacer esto mismo con un polarizador lineal de los que vimos la clase pasada? sí, lo puedes hacer, pero perdés intensidad. Claro, o sea, sí, lo puedo hacer, pero me pierdo muchísimo, ¿sí? Muchísima intensidad, ¿sí? Acá lo hago sin perder nada, no absorbo nada, conservo todo. ¿Mm? Decime, Francisco, me ibas a preguntar otra cosa. Sí, no, igual seguro lo dijiste recién. El θ es el ángulo que forma la incidente con qué. Con el eje Y. Ok. ¿Y el eje Y qué vendría a ser en este caso? Bueno, digamos, tiene que ver con estas componentes, ¿no? Ah, perfecto. Listo. Acá está el sistema de ejes. Bien, esta misma lámina, ¿sí? de media onda, la puedo usar, por ejemplo, para lo siguiente. Supongamos que incide luz circularmente polarizada o elípticamente polarizada si pongo las amplitudes diferentes, ¿sí? Con un determinado sentido de giro, ¿sí? Como a la salida le agrego pi, ¿sí? A la fase, eso hace que me cambie este signo. Y que cambie este signo significa que cambie el sentido de giro. O sea que esta misma lámina me sirve para cambiar el sentido de giro de una luz circularmente polarizada o elípticamente polarizada, ¿sí? Solo cambiar el sentido de giro sin cambiar nada más, ¿sí? La misma lámina. Otra lámina que se utiliza es la lámina de cuarto de onda, ¿sí? Esta quizás es la que más se utiliza, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta me permite cambiar directamente el estado de polarización en forma completa, ¿sí? Supongamos que incide luz linealmente polarizada a 45 grados, ¿sí? O sea, las dos amplitudes iguales. Eso implica que está linealmente polarizada a 45 grados porque el desfasaje es 0, ¿sí? Si entra esto y le agrego un delta phi de pi sobre 2, ¿sí? Tengo que agregar acá un más pi sobre 2, lo que hace que ese coseno de kz menos omega t más pi sobre 2 se me transforme en un menos seno de kz menos omega t. Y esta ¿qué luz es? Es luz circularmente polarizada, ¿sí? Entonces, es una lámina que permite cambiar el estado de polarización de lineal a circular. Y lo mismo puede hacer al revés. Si incide luz circularmente polarizada, que sería que incide esto, ¿sí? Y yo le agrego
el pi sobre 2 del desfasaje cuando atraviesa, ¿sí? Voy a volver a esto, básicamente, ¿sí? O sea, si incide luz circularmente polarizada, va a salir linealmente polarizada a 45 grados del eje. ¿Por qué a 45 grados? Porque tengo las dos amplitudes iguales, ¿sí? Ahora, si incidiera luz linealmente polarizada, pero con un ángulo distinto de 45 grados, o sea que acá las amplitudes tendrían que ser diferentes, ¿sí? En ese caso, en lugar de salir circular, va a salir elíptica, ¿sí? O sea, es el mismo caso que acá, pero con una E0i, distinta de E0x, ¿sí? Entonces puedo transformar lineal en circular, circular en lineal, lineal en elíptica, etc. ¿Mm? Bien, algunas consideraciones para tener en cuenta, ¿sí? Uno, que un poco ya lo dijimos con la primera que vimos, cada lámina retardadora funciona para la longitud de onda para la que fue diseñada, ¿sí? O sea, en todos estos casos, cuando decimos que transforma luz lineal en luz circular, estamos hablando de una longitud de onda determinada para la cual fue diseñada, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy presente. Otra cosa muy importante es que si la luz que incide sobre la lámina está linealmente polarizada, paralela al eje óptico de la lámina, entonces a esa luz no le pasa nada cuando atraviesa la lámina, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que hace la lámina es introducir un desfasaje entre la componente paralela y la componente perpendicular a su eje óptico. Si no hay componente perpendicular, bueno, entonces toda viaja con una misma velocidad dentro de la lámina y sale sin ser afectada. ¿Sí? ¿Eso está claro? Y por último, si incide luz natural sobre una lámina, va a salir luz natural, ¿sí? Luz natural o no polarizada, ¿sí? O sea, quiero decir, si a cada longitud de onda le va a introducir algún retraso, pero un retraso diferente que entre, digamos, todas las diferentes fases que hay, que cambian permanentemente de la luz natural, que introduzca eso un desfasaje, no va a alterar la naturaleza, digamos, de aleatoria de la luz natural, ¿sí? Por lo tanto, una lámina retardadora no me sirve directamente para polarizar luz natural, para lo cual sí sirven los polarizadores lineales, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta de esto antes de seguir? Todo bien. Bueno, genial. Bien, entonces ahora un poco en lo que nos queda de la clase, quería aprovechar para contar algunas aplicaciones de la polarización, ¿no? De cómo se manifiesta, para qué se usa, ¿sí? Y en algunos incluso objetos cotidianos, ¿sí? A los que estamos acostumbrados a estar expuestos. Bueno, una de las cosas que habrán visto ustedes alguna vez es, no sé si vieron alguna vez polarizadores, si pudieron tener en sus manos alguna vez polarizadores y poder mirar a través de ellos, ¿no? Una cosa interesante que uno puede hacer es observar objetos transparentes, ¿sí? Entre polarizadores cruzados, ¿sí? Y de repente uno va a encontrar dibujos como este,
¿sí? O como este, ¿sí? Es la tapa de una caja de CD, ¿sí? Donde aparecen colores y formas, ¿sí? Que tienen que ver con distintos espesores que hay en el material, con las tensiones que hay en el material, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá hay un videíto que muestra algunas de estas situaciones. A ver. Podemos ver algunos ejemplos. Un polarizador, otro polarizador. Si lo cruza, se oscurece, nos lo pone en los ojos y ahora miramos a través de los dos, ¿sí? ¿Ustedes están viendo el video? Se salió. No. Se salió, ¿no? Se salió. Ay, no sé qué pasó. Espera. Espera, no sé qué pasó. Me avisó el Zoom que había dejado de compartir, pero no sé por qué. A ver, vamos de nuevo. Lo que se ve, fíjense, piensen por qué se ven colores, después me lo dicen. ¿Vieron que cuando apretaba el material cambiaba la forma y los colores? No sé si prestaron atención. Sí, sí. Bien, porque esto, digamos, el poner un material entre dos polarizadores es una forma de medir, por ejemplo, la uniformidad del material, si tiene fallas adentro, en fin, un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué se ven colores? Y por eso de las longitudes de onda, ¿no? O Sí, sea, como que, o sea, como el material es, digamos, no uniforme,
digamos, como que o sea, como que cada uno tiene una diferencia de fase distinta, entonces pasa, digamos, como a un color distinto, ¿no? Sería como algo así. Claro, es como si estos materiales, por ejemplo, esas reglas que ponía, esos acrílicos, son materiales anisótropos, ¿sí? Que no son materiales como el vidrio, ¿sí? Que son isótropos. Entonces tienen unas direcciones de estiramiento por cómo se fabrican incluso. Entonces funcionan como una lámina retardadora en alguna medida, y para algún color y en algún lugar de esa regla, de esa escuadra, funciona como una lámina de onda completa, ¿sí? Para algún color. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Después, como tenemos el otro polarizador cruzado, estamos eliminando el color de ese diseño, digamos, de esa lámina de onda completa, y entonces dejamos ver el otro. ¿Sí? Y así se van viendo coloreados los distintos sectores, pero como es irregular no se ve tampoco todo del mismo color. ¿Sí? Bien. Pasa con algunos anteojos de sol, ¿no? Esto también. ¿Cómo? ¿Qué pasa con algunos anteojos de sol que son polarizados como que también, o sea, te los pones y ves como, digamos, sobre los, qué sé yo, tipo, ventanas de los autos, tipo, etcétera, como que se ve como también como estos colores. Sí. Ahora vamos a ver qué pasa con los autos y con los anteojos de sol. Espera que vamos a seguir acá. A ver. Compartir. Ahí está. Bien. Bien, anteojos de sol. Bueno, los anteojos de sol básicamente, bueno, sabemos que los hay polarizados y no polarizados, ¿sí? La idea de los anteojos polarizados es justamente eliminar todas las componentes de la luz que dan brillos, ¿sí? Reflejos no deseados, ¿sí? Esos reflejos suelen como molestar, ¿sí? Y la idea es filtrarlos. ¿Por qué esos reflejos tienen una determinada polarización? Bueno, por la polarización por reflexión que vimos el otro día, ¿sí? Por el ángulo de Brewster. ¿Está bien? Cuando la luz se refleja en una superficie plana, ¿sí? Ya sea el agua, el asfalto, va a quedar no perfectamente polarizada, porque hay todo un conjunto de ángulos que están reflejándose y llegando al observador, pero sí parcialmente polarizada, ¿sí? Y entonces está parcialmente polarizada y en la dirección lo que se suele llamar horizontal para los que trabajan en teledetección y eso, que es polarización en la que nosotros llamamos perpendicular al plano de incidencia, ¿no? Entonces la idea es filtrar esas componentes, ¿sí? Y de esa manera, por ejemplo, acá tenemos dos fotos comparativas. Si uno tiene una lente polarizadora, ¿sí? A la derecha, y sin la lente a la izquierda. O sea, todos esos brillos que se producen en la calle, en el asfalto, los elimina la lente y se ve con mayor nitidez, ¿sí? En ese sentido, digamos, es lo que yo les decía el otro día, no es una lente solo para atenuar la cantidad de luz que llega, sino que atenúa selectivamente, ¿sí? Atenúa la polarización horizontal, ¿sí? Tiene algunas limitaciones estos anteojos que, bueno, a veces están pensados para la polarización horizontal que se produce en superficies planas, digamos, pero paralelas a la superficie terrestre, digamos, ¿no? Entonces, bueno, a veces no son útiles para cuando uno quiere eliminar reflejos de superficies verticales, por ejemplo, por ahí en montañas nevadas, ¿sí? O para los pilotos de avión, bueno, ahí hay que usar como cosas más sofisticadas, ¿sí? Pero Y también no tienen entendí problema. eso.
Ah, perdón, Bien. Iñaki. Sí, no te escuché. No, eso que dijiste, no lo entendí bien. ¿Por qué es un problema? No, o sea, ¿por qué no filtra las que no vienen, las que no se No, reflejan en... no, la filtra, lo que pasa es que, acordate que la luz que queda polarizada, paralela, digamos, perpendicular al plano de incidencia, que sería como paralela a la superficie en la que se reflejó, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un anteojo que me filtra esa componente, pero a mí la luz me viene vibrando de una manera torcida esa, ya no me la va a filtrar, ¿sí? Porque me viene de una superficie que es vertical, por ejemplo, ¿sí? Que no es horizontal. ¿Está bien? O sea, en una Ok, sí, ya superficie entendí. vertical, la polarización que se refleja es como justo la ortogonal a esa. ¿Sí? Claro. Ok, Entonces, o como sea, que ahí ya no sería útil. Necesitaría algo que me filtre los reflejos de todo, de todas las superficies. siempre que sea el sol va a estar bien o, o puede que no. No, no importa de quién sea. No importa que venga del sol o de una fuente de luz cualquiera. Lo que importa es la orientación de la superficie, ¿sí? Con respecto a la dirección del eje de polarización de tu lente, ¿no? Claro. O Porque sea, tiene que como, tener una determinada dirección y esa dirección está pensada para lo más común, que es tener reflejos de superficies paralelas a la superficie terrestre, ok, digamos, ok, ¿no? sí, entiendo igual por dónde. Bien, otro problema de estos anteojos es que si uno los quiere usar mientras está mirando una pantalla LCD, bueno, chao, es un desastre porque, bueno, eso creo que viene en la próxima, bueno, no en la próxima, en la otra pantalla, ¿sí? Fíjense, bueno, acá hay 3 imágenes, ¿sí? Donde se ve la misma imagen, digamos, sin lentes, o sea, con todos los reflejos, con lentes sin polarizar, que sería simplemente un filtro que atenúa, que oscurece en definitiva toda la imagen, ¿sí? Pero toda la imagen por igual. Y por último, con lentes polarizadas, que fíjense que hasta se ve el interior del auto, ¿no? O sea, está eliminando selectivamente los reflejos no deseados, ¿no? Acá esto es una pavada que ustedes lo pueden hacer en sus casas, pueden probar si tienen, si alguno de la familia o alguien tiene lentes polarizadas y tienen un monitor LCD, pueden probar que pasa esto. Esperen que esto lo habíamos dejado acá. No, esto, chao. Vamos acá. Ahí tenemos un monitor con una lente. Chao, se oscurece todo. Si la giro, no. Pero depende cómo esté yo, con mis lentes, puedo llegar a no ver nada. ¿Sí? Eso es un problema. Podría ser de las lentes o de las pantallas LCD, según cómo uno quiera verlo. ¿Sí? Pero es Yo un... creo que las pantallas pues se hicieron después. Claro, pero fue una genialidad esas pantallas también, en otro sentido. Sí, lo son, lo son. Ahora lo vamos a ver también. Entonces, bueno, eso sería un problema, ¿no? O sea, como que tratar de mirar un Profe, monitor. Sí, eh, no sé si lo dijiste, pero en el caso de los lentes sin polarizar, ¿por qué es que se ve esa atenuación, digamos?
Es simplemente un filtro que opaca, ¿sí? Que lo único que hace es dejar pasar menos luz, ¿sí? Es algo que Ok, oscurece, pero no hace nada con la polarización, ¿sí? claro. Es simplemente, no es tan transparente, o sea, no deja pasar toda la intensidad de luz que incide, sino que deja pasar una parte, ¿sí? En definitiva, te oscurece la imagen para que el brillo, es cierto que la función de que el brillo, en general, la cantidad de luz que te llega al ojo va a ser menor, y eso está bueno, pero no es tan bueno como los lentes polarizados que te disminuyen la energía, pero selectivamente, ¿no? De las componentes que más molestan, y entonces mejoran el contraste, mejoran la visión. Otro uso muy difundido de los polarizadores es en fotografía, ¿sí? O sea, en filtros, así como se usan para las lentes, también para los filtros de cámaras fotográficas, ¿sí? Justamente para ese mismo objetivo, ¿sí? Acá tenemos una superficie del agua, ¿sí? Y acá tenemos las dos imágenes, ¿no? Sin ningún polarizador, y con un polarizador, cómo se empieza a ver por dentro del agua, ¿sí? Detalles y siluetas, formas que acá son muy difíciles de identificar, ¿sí? Entonces, una imagen con mucho más definición, digamos, la que uno obtiene, ¿sí? Los fotógrafos, bueno, lo usan un montón esto. Otra cosa que ya comentamos, creo que en la primera clase de polarización, son los anteojos 3D, ¿no? Que bueno, eso también fue una gran idea, que se usan para ver películas que den sensación de profundidad, de tridimensionalidad, ¿sí? Que como habíamos comentado, uno si las mira sin ninguna lente, las ve borroso, digamos, pero se puede identificar en cada una de ellas como si hubiese dos películas grabadas, digamos, en la misma imagen, ¿no? Tanto en esta como en esta, ¿sí? Esas dos películas en realidad se seleccionan, las selecciona cada una de las lentes polarizadas que tengo en cada ojo. Entonces, mi ojo derecho ve una película y mi ojo izquierdo ve otra que es muy parecida, pero está desplazada. Y ese desplazamiento, que es, digamos, es lo habitual que tenemos cuando miramos algo lejano, nos da esa sensación de profundidad, digamos, de las películas 3D. Otra de las aplicaciones, pero bueno, que también es un fenómeno interesante para contar, es el fenómeno de actividad óptica. ¿Qué es la actividad óptica? Bueno, hay soluciones, ¿sí? Soluciones químicas, tan simple como, por ejemplo, agua con azúcar, ¿sí? Que presentan actividad óptica. ¿Qué quiere decir eso? Que esa solución tiene la capacidad de rotar la dirección de polarización de la luz incidente, ¿sí? O sea, la sigue dejando lineal, si incide lineal, como es en este esquema que ahora voy a explicar, pero la rota, ¿sí? ¿Cómo es? Tengo la fuente de luz, ¿sí? Luz no polarizada, ¿sí? Luz natural. La hago atravesar un polarizador lineal de manera que sale linealmente polarizada, por ejemplo, vertical, como acá, ¿sí? Y acá tengo un cilindro que tiene, supongamos, agua con azúcar, ¿sí? Mientras esa luz atraviesa ese cilindro, la dirección de polarización va girando, ¿sí? Entró vertical, va girando, y cuando sale ya forma otro ángulo,
¿sí? Ese ángulo con el que sale lo puedo verificar con otro polarizador, ¿sí? Porque yo después lo puedo poner a este cruzado, ¿sí? Y cuando me da oscuridad total, ahí sé que la dirección de polarización es justo ortogonal a esa, ¿sí? Entonces, esa luz linealmente polarizada que ingresa en esta solución va girando. ¿Y cuánto gira? ¿Cuánto va a girar? Bueno, eso depende tanto de la solución, de la concentración de la solución y de la longitud del tubo, ¿sí? Cuanto más largo, más lo va a ir girando, ¿sí? Esto tiene que ver con cómo son las moléculas de esta solución, que es una solución que se llama quiral, ¿sí? Quiral quiere decir que tiene un sentido de giro preferencial, ¿sí? Lo interesante es que esa dirección de giro siempre es la misma, ¿sí? O sea, siempre gira la dirección de polarización en el mismo sentido, ¿sí? Acá tengo para mostrarles un videíto que no se los voy a mostrar entero porque es largo, pero se los recomiendo. Voy a poner una partecita nada más ahora. Esperen que vamos a ir cerrando todo para que no moleste. Ahí está. Quiero nada más que vean, sobre todo las imágenes del principio, ¿sí? Este video, ¿ven? Dura 18 minutos y pico. Si bien está centrado en explicar este efecto de actividad óptica, apela a muchos conceptos de polarización que estuvimos viendo a lo largo de estas 3 clases. Así que, bueno, es muy recomendable, aparte lo hace muy gráfico este profesor, así que, bueno, me parece que si tienen un rato, vale la pena verlo. Yo quiero poner simplemente ver esta experiencia, ¿no? O sea, él está iluminando por debajo, lo voy a poner del principio, pero solo para ver esta parte. Ilumina por debajo, con luz linealmente polarizada, ¿sí? Este es un tubo de vidrio donde tiene agua con azúcar, y por encima le pone de vuelta otro polarizador que lo va girando, ¿sí? This is one of my favorite experiments of all time because if you think about it deeply enough, it becomes really counterintuitive. No, está todo en inglés, así que no lo quiero poner en la clase. Pero ¿vieron cómo se ve? Quiero que vean de nuevo esto, del principio. This is one of my favorite experiments of all time. Bueno, este video que está acá, les dejo el link ahí, se los recomiendo fuertemente. Si más o menos entienden un poquito de inglés, me parece que vale la pena, ¿sí? Porque con el afán de explicar este fenómeno, recorre muchos de los conceptos que estuvimos viendo y que quizás les aclara por ahí algunas cosas, tiene unas animaciones muy lindas entre medio, así que bueno, nada, eso al margen. No sé si había alguna pregunta de esto. Sí, o sea, es interesante. ¿Es la solución en sí lo que causa ese fenómeno o es, digamos, el azúcar? O sea, Sí. cualquier digamos, monosacárido, creo que daría también esta misma propiedad o algo así.
Tiene que ser una solución quiral, ¿sí? Tiene que ver con cómo son las moléculas, ¿sí?, de esta solución, ¿sí?, que tienen un sentido de giro, ¿sí? Por eso se llaman quirales, porque son moléculas hay moléculas que tienen simetría de especular o simetría de reflexión, ¿sí? Y estas no, ¿sí? Tienen como un sentido de giro privilegiado. Si presentan esa característica, van a presentar esta propiedad, ¿sí? Se llama actividad óptica, ¿sí? Qué interesante. Sí. Gracias. ¿Y por qué pasa los de los colores? No te voy a entender eso. O sea, por qué también aplica un retardo entre... Porque estoy iluminando con luz blanca, ¿sí? De abajo era luz blanca. ¿Está bien? Sí, sí. Y estoy filtrando con ese polarizador de arriba, estoy filtrando alguna longitud de onda que justo se rotó cruzada, ¿sí? Porque en realidad algo que no dije es que ese poder Profe, rotatorio no es idéntico para todas las longitudes de onda, ¿sí? Entonces depende un poco también de la longitud de onda, y entonces no a todas las gira igual, digámoslo ok, así. ahí va. ¿Sí? Sí, sí. Entonces Ok, alguna la giró justo de manera que con el polarizador de arriba la estoy cancelando, claro, ¿sí? Y entonces perfecto. Sí. ahí veo todo el resto, ¿sí? Una especie de lámina de onda completa, ¿sí? Bien. El otro ejemplo que ya mencionamos son las pantallas de cristal líquido, ¿sí? Tan difundidas ahora, digamos que básicamente también funcionan a base de polarizar, ¿sí? Es la esencia de todo su mecanismo, ¿sí? O sea, básicamente tengo un polarizador lineal que está representado acá por esta lámina con franjas verticales, y otro polarizador lineal, pero cruzado por esta lámina de franjas acá horizontales, ¿no? En el medio coloco el cristal líquido, y ese cristal líquido digamos, puedo orientar las moléculas de ese cristal aplicando tensiones adecuadas, ¿sí? Entonces, cuando hago eso, ¿sí?, cuando tensiono adecuadamente con digamos, la tensión que necesito para girar, para orientar las moléculas de ese cristal en una determinada dirección, ¿sí?, lo que estoy haciendo es, en realidad, eligiendo, seleccionando una parte de la onda linealmente polarizada que incidía, ¿sí? Si a su vez a la salida estoy eligiendo otra parte, ¿sí?, porque tengo un polarizador horizontal. Es como, ¿se acuerdan en el primer videíto que les mostré? Que poníamos dos filtros polarizadores cruzados, no se veía nada. Pero en el medio después pusimos un tercero, ¿sí? Y ahí dejaba pasar luz, ¿sí? Y ese tercero uno lo podía girar. Bueno, el cristal líquido básicamente hace eso, ¿sí? Me gira, ¿sí? Es como si pudiese girar a voluntad de ese polarizador. Pero aparte eso lo puedo hacer píxel a píxel, ¿sí?, dentro de ese monitor o de ese televisor, ¿sí? Profe, Entonces, sí, los filtros están, o sea, el esquema ese es, eh, o sea, está el primer filtro vertical y el segundo horizontal. O sea, ¿es así en la vida real, digo? ¿O es no, solo esquemático? no estoy segura si es siempre así. ¿Por qué lo decís vos? Porque quería preguntar Creo si que esos dos, sí. si se dieran vuelta, digamos, si el horizontal lo pusiéramos a primero y el vertical después, ¿no se arreglaría lo de los anteojos de sol?
No, o sea, lo de los anteojos de sol está perfecto si está así. El problema es si yo me giro la cabeza un poquito. Ah, ok. Ok. O sea, mientras yo me quede derechito mirando así, está bien. Pero de repente quiero mirar así un poco torcido y ahí ya empiezo a no ver. ¿Sí? Claro, O el ok, monitor lo tuve que apoyar en una roca porque estoy en el campo y me quedó medio torcido, qué sé yo. O sea, esas situaciones, digamos, lo estándar estaría bien. Ah, ok. Había entendido mal. Pensé que viéndolo así, derecho, ya se No, pero en el video polarizaba. que habías mostrado era derecho que se veía mal, Sí, me yo también parece. pensé Porque lo aparte mismo. ponía un comentario diciendo por qué el fabricante no lo hizo al revés, tipo, que cuando estoy derecho lo vea, cuando estoy Pero torcido a no. mí me parece que no es así siempre. A mí me parece que se ve bien. eh, Capaz era un error del fabricante justamente, de pero ese, justo, de qué sé ese, yo. claro. Puede ser. Lo pueden probar también con los celulares de ustedes. ¿Sí? Si tienen algún celular, no todos, ¿no? Pero los que tengan pantalla LCD, también pasa lo mismo. Si tienen anteojos polarizadores o los monitores de sus compus, bueno, se ve ese efecto. No, acá simplemente quería esquematizar cómo aplicando una determinada tensión, uno puede girar, digamos, la dirección de las moléculas de ese cristal líquido. ¿Sí? Y entonces, en definitiva, lo que hace con eso, con ese giro, es variar la intensidad de la luz que sale. ¿Sí? O sea, con eso uno puede lograr, estamos de acuerdo que podría lograr desde que salga nada, cero, oscuridad total, a que salga toda la intensidad cuando esa dirección es paralela a la dirección del polarizador de salida. ¿Sí? O sea, ahí manejamos todos los niveles de gris. Si a eso le agregamos que en cada píxel ponemos un filtro de color de los básicos, ¿sí? Como está hecho acá, ¿sí? Uno rojo, uno verde y uno azul, ¿sí? Entonces manejamos separadamente, ¿sí? Esas componentes, digamos, para cada color, entonces podemos formar ya toda una gama enorme de colores, que es la idea básica de estos monitores. Ya casi llegando al final de esta clase, no quería dejar de comentarles que también hay especies naturales que polarizan la luz, ¿sí? Como por ejemplo este escarabajo, ¿sí? Este escarabajo polariza circularmente la luz que incide sobre él, ¿sí? O sea, la luz reflejada por ese escarabajo es circularmente polarizada a izquierda, ¿sí? O sea, si yo pongo un filtro polarizador a derecha, lo veo oscuro. Si pongo un filtro que me permita dejar pasar la luz circular a izquierda, lo veo verde, ¿sí? Como lo veo también a simple vista, ¿sí? O sea, esto muestra que claramente ese caparazón de este escarabajo polariza la luz, ¿sí? Y no es el único, ¿sí? Hay muchos ejemplos en la naturaleza donde las especies polarizan la luz. También hay especies que son sensibles a la polarización, cosa que yo aclaré de entrada, que nuestro ojo no era sensible, el ojo humano no lo es. Pero hay especies animales que son sensibles a la polarización e incluso utilizan la polarización a veces como una manera de orientarse, ¿sí? O de, digamos, de guiarse, ¿sí? En sus movimientos, en sus migraciones. Finalmente, también hoy en día, desde hace relativamente pocos años, se introdujo la polarización también en el arte,
¿sí? Y hoy en día hay artistas que investigan sobre cómo aprovechar la polarización para darle como un grado de libertad más a sus obras de arte, ¿sí? Acá hay un ejemplo, ¿sí? Donde se utilizan polarizadores por partes, e incluso uno las puede ver a las obras ensanguchadas, digamos, entre polarizadores y haciéndolos girar. Y acá, en este link, déjenme ver, déjenme que tengo uno que es una obra dinámica, que está muy buena. No, esto no. Because if you think about it deeply, Esto. Ahí va. Fíjense, son todos discos transparentes, ¿sí? Pero que van como, son polarizadores, evidentemente, y que a medida que van girando, ¿sí? Se van superponiendo de distintas maneras, y entonces se van oscureciendo partes porque están cruzados o se hacen más transparentes, y dan todo un efecto global, digamos, como les decía, como si fuera una dimensión más, una posibilidad más para los artistas, ¿no? Así que bueno, hasta ahí llega la polarización. Así que, bueno, con eso termino la clase de hoy y el tema de polarización. La próxima ya vamos a arrancar con interferencia, ¿sí? Así que, bueno, ustedes van a seguir con polarización en la práctica. No sé si quedó alguna duda, algo de lo último, o de otra cosa. Profe, los lentes antirreflex no se rigen por este principio, ¿no? ¿Cuál sería? No, antirreflex es un tratamiento que se le hace internamente, ¿sí? Para no sufrir reflexiones, es otro efecto, ¿sí? O sea, se le pone como una cobertura, un tratamiento a la lente por encima, ¿sí? Que es como de una, en general es una multicapa, que lo que hace es justamente eso, evitar reflexiones, pero no polariza. Claro, sí, perfecto. Es por efectos de interferencia, digamos, que lo hacen, no por polarización. Sí, eso es lo que iba a preguntar. Buenísimo. Pero bueno, por interferencia todavía te lo debo. Sí. Y una pregunta, ya que estamos con el tema. Sí. El filtro de pantalla azul, ¿viste? Como ese nuevo que se usa ahora, también funciona con polarizadores, es todo mentira. Espera, ¿cuál es el filtro de pantalla azul? Para los anteojos, ¿viste? Cuando te vas a hacer anteojos te preguntan si querés tener como un filtro de Para el UV. Esos no, o sea, son, para las computadoras. claro, esos son para el UV. Son filtros Ok. del, No, del creo que es ultravioleta. otro. No No, sé. no es uno de luz azul para... Claro, la luz azul es... ¿La ultravioleta te incluye la luz azul? ¿O es lo Claro, mismo? o sea, lo que pasa es que las componentes ultravioleta están, digamos, apenas termina el espectro visible en la zona de los azules, ¿sí? Entonces, un filtro de luz azul, en realidad, lo que más intenta es filtrarte el ultravioleta, que es dañino, ¿sí? Que te daña los tejidos, ¿sí? Entonces, lo que hace es, ahí tiene que ser muy selectivo en longitud de onda, ¿sí? Te filtra
toda la parte de longitudes de onda cortas, digamos, del espectro, y especialmente los ultravioletas, pero no te polariza. Ok. Claro. Facundo, para las pantallas de compu, ¿también no está ese filtro? Sí. Sí, 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 sí. También está. Sí, en realidad todas las longitudes de onda más chicas son como las más dañinas para los tejidos en general y en particular para el ojo, ¿sí? Entonces, bueno, se trata de filtrar, evitar las radiaciones de ese rango de longitudes de onda. Claro, cuando lo pones, como decía alguien ahí que llegué a leer, cuando pones en modo nocturno la pantalla, te está filtrando eso. Te está evitando que esas longitudes de onda lleguen a tus ojos, ¿sí? Que es un poco también lo que intento yo cuando pongo los fondos oscuros de las pantallas, ¿no? Como que en la luz blanca sale todo, pero en el oscuro es mucho menos la luz que sale, digamos, la luz que llega a los ojos de ustedes es mucho menos si solo es lo escrito que si es todo el fondo, ¿sí? Entonces, bueno, también una forma de cuidar la visión es exponer los ojos a menos radiaciones, ¿no? Sí, yo metí como medio punto en cada ojo. En esta Bien. pandemia. Todos. Yo usaba los anteojos un ratito cuando tenía que leer algo muy chiquitito. Ahora ya no puedo estar sin anteojos. Sí, eso nos perjudicó. Bueno, ¿qué más? Yo tengo una duda, es como más o sea, es sobre un ejercicio de la IA, pero es como más teórica. Ok. Que, nada, o sea, básicamente, digamos, te da la ecuación de la dioptra, digamos, con un radio, y te pide que a partir de esa ecuación obtengas la del espejo esférico. El tema es Sí. que, como que tenés que hacer algo con los índices de refracción, o sea, como poner como alguna condición, y vi que en algunos lugares ponían que el índice de refracción como del espejo era menos el que Sí. estaba afuera, Sí. digamos. O sea, ¿es así, digamos, como que tiene sentido o...? Es medio un truco, sí, lo conozco eso. O sea, uno podría deducirla directamente sin tener Claro, que sí, sí, sí. apelar a ese truco, ¿no? Sí. Pero digamos que el sentido que tiene eso es decir, como que en realidad uno cuando hace el trazado de rayos y piensa en esa ecuación, piensa en rayos que avanzan siempre de izquierda a derecha, ¿no? Y en este caso voy a pensar en los rayos que vuelven para atrás. Entonces, si vuelven para atrás, es como que le pongo ese signo menos, ¿sí? Indicando como que vuelve para atrás, y como van a estar en el mismo medio de incidencia, es el mismo n, ¿sí? Y con eso Ok. sale, ¿sí? Sí, Pero sí, sí. bueno, hay que, qué sé yo, o sea, si uno quisiera convencerse de que o sea, yo si nunca hubiera visto la ecuación y haciendo ese truco no estaría 100% convencida de que es Claro. la ecuación correcta, digamos, ¿no? Pero la manera de interpretar ese truco para mí es esa, ¿no? Como que estoy haciendo de alguna manera como si yo doblara, como si hiciera una reflexión Claro, sí, sí, justo en la sí. dioptra, y entonces pongo el signo menos para volver hacia atrás los rayos, ¿no? Claro, medio, sí. Qué Pero sé sí, sí, yo. sí. Claro. Ok. No sé, yo lo interpreto de esa forma. Porque sí, tenés que apelar, parece como medio artificial esto de poner un índice de refracción negativo, ¿no? Como Claro. ponerle un menos n. Pero yo ese menos no se lo atribuyo al índice en sí, sino a esto de que los Claro, como rayos eso, claro. te Sí, están rebota. volviendo, digamos, ¿no? Sí, Entonces van para el otro lado y entonces ahí aparece ese signo. Qué sé yo. Pero bueno, sí, es un truco. sí, 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 o sea, sale, así que. Claro, sí, no sé si, digamos, pero sí, sí, por ese lado, como te digo, no es por ahí muy convincente,
esa forma de deducirlo, pero si uno ve que coincide con la forma, digamos, exacta de hacerlo, O bueno, sea, con la geométrica, digamos, sí. claro, sí, directamente literal, planteando de entrada el espejo y chao, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Claro. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, voy a ir cerrando. Me parece que de la práctica todavía no entró nadie, así que los voy a dejar solitos en el aula virtual. Y bueno, nos vemos el viernes. ¿Mm? Dale, buena Bueno, semana. nos vemos. Bueno, nos Profe, vemos. buena Gracias. semana. Gracias. Chao, chicos, chao. Suerte. Chao, Diana. Chao. Chao, chao.